Jueves 14 de julio, la información no se detiene aquí en TN23. Sea bienvenido a una emisión más. Iniciamos, como siempre, conociendo nuestros titulares. Deportaciones de connacionales por vía aérea se reducen en un 14%. En Chiquimula inicia búsqueda de exdiputado Baudilio Hichos por los delitos de fraude y tráfico de influencias. Denuncian abandono de escuela Tres Sabanas, estudiantes reciben clases en condiciones precarias. PNC intensifica operativos para inspeccionar vehículos de alquiler utilizados para cometer actos delincuenciales. Y es así como damos inicio a conocer importante información de carácter nacional. Hablemos de la Dirección General de Migración, que contabiliza una reducción del 14% en el nivel de deportaciones por vía aérea. Pese a ese comportamiento, la expulsión de compatriotas desde Estados Unidos continuará. De enero a la fecha, la Dirección General de Migración contabiliza la deportación por vía aérea de 16.198 connacionales procedentes de los Estados Unidos. La reducción del 14% registrada a la fecha en comparación al mismo periodo del 2015 obedece principalmente al atraso en el desarrollo de diversos procesos judiciales de expulsión. Por ello, se espera que nuevamente se retome el ritmo mostrado en periodos anteriores. Nosotros lo que suponemos es que derivado de los trámites que llevan nuestros connacionales previo a ser deportados desde Estados Unidos de América, han estado los abogados defensores, han estado interponiendo algunos recursos que esto hace retrasar un poco más esas deportaciones hacia nuestro país. Las deportaciones por vía terrestre también experimentan una baja. Las cifras que llevamos ahorita en el plano terrestre también tenemos una pequeña disminución. 26.436 connacionales que han ingresado por la vía terrestre desde México, es decir que el año pasado también vale la pena indicarles que tuvimos el cierre del año pasado fue de 75.045. Durante el 2015, 105.172 guatemaltecos fueron deportados por vía terrestre y aérea. La mayoría era originaria de Occidente. Y les contamos que la inseguridad es motivo para que diversas comunidades soliciten la instalación de más destacamentos militares para combatir la criminalidad. Derivado del incremento de la criminalidad en comunidades de provincia y de la capital, las municipalidades o vecinos están acudiendo a la cartera de la defensa para solicitar la instalación de destacamentos militares para que se fortalezcan los controles de seguridad ciudadana. A la fecha están en evaluación 10 expedientes. Se espera que en los próximos días se instale uno en San Marcos. Entre los cuales podemos comentar el del municipio La Blanca, San Marcos, que ya se encuentra en aprobación. Estamos esperando nada más la fecha para ser instalado. Tenemos un apostadero naval en el lago de Petén Itzá. También en San Pedro Ayampuc nos han solicitado un destacamento militar. Contamos también con Aldea El Llano del municipio de Zaragoza. También en Aldea Sacoj Grande, de la zona 6 del municipio de Misco, otro apostadero naval en Laguna Chichoj. Recordemos que lamentablemente ha habido un repunte de la delincuencia común. Las municipalidades se han acercado al Ministerio de la Defensa Nacional solicitando el apoyo para que se coloque o se pueda instalar un destacamento militar en cada una de estas áreas. La cooperación militar se hace conforme lo establece el Acuerdo Gubernativo 40-2000 sobre la seguridad ciudadana. En este caso, a la Policía Nacional Civil le damos el apoyo para brindar seguridad interior en toda la República de Guatemala. A nivel nacional, se contabilizan 126 destacamentos militares que operan las 24 horas. Y en otro tema, el abogado defensor del exdiputado Alfredo Rabé presentó un amparo de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Sala Primera de Apelaciones que revocó la medida sustitutiva emitida a su patrocinado. Ante la Corte Suprema de Justicia, la defensa del exdiputado Alfredo Rabé presentó un amparo en contra de la resolución emitida por la Sala Primera de Apelaciones, quien resolvió revocar las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Décimo a varios diputados señalados por el caso de plazas fantasma en el Congreso de la República.
La acción constitucional de amparo se presenta con el objetivo de demostrar que se están violando derechos y garantías constitucionales a través de la resolución de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, porque vemos que de forma precipitada realiza esta resolución, revocando las medidas sustitutivas que había otorgado el juez Walter Oliver Villatoro, que están debidamente fundamentadas y acorde al derecho interno y a los convenios y tratados internacionales que regula para la materia de los derechos humanos y el tratamiento de los indicados dentro de los procesos penales. Y Baudilio Ichos, exdiputado, está siendo buscado ya que fue vinculado al caso X Chiquimula. 2 allanamientos se realizaron este miércoles en las viviendas del ex parlamentario Baudilio Ichos, con la intención de capturarlo por delitos de fraude y tráfico de influencias. Las residencias están ubicadas en la zona 15, Vista Hermosa 3, Jacarandas de Cayalá, y la otra en el condominio Buenaventura, zona 2 de Chiquimula. En los 2 inmuebles se encontraban abogados de Ichos cuando las autoridades llegaron a realizar los operativos. Al exdiputado, el Ministerio Público los indica de participar en 2 contratos irregulares entre autoridades del IX y empresas vinculadas con él. Una de ellas por el arrendamiento de edificio Minerva, que en 27 meses recibió más de 2 millones de quetzales. Y le contamos que varios congresistas han cuestionado los mecanismos de la reforma constitucional en materia del sector justicia. Una vez más, el Congreso retomó las audiencias sobre las reformas constitucionales al sector justicia. Durante la jornada, varios diputados cuestionaron la forma en que el Ministerio Público y la CICIG realizan el mecanismo de diálogo, ante dudas por la representación y la socialización. Digamos, ahorita están más o menos las mesas, han llegado unas 3,000 personas y somos más o menos unos 17 millones. ¿Cómo podemos hacer para que esa muestra sea más significativa? El reto es difícil cuando en un simple sí y un no, porque por ejemplo en Guatemala ya tuvimos 2 experiencias de reformas constitucionales, uno con éxito en el 93, uno sin éxito más adelante cerca del año 2000. Y a veces habían cosas dentro de esa reforma que fracasó, que estoy seguro que muchos estaban de acuerdo, pero habían cosas donde otros no estaban de acuerdo y con un simple sí o un no es complicado. Otros legisladores mostraron sus temores sobre la propuesta final, a la que se asegura deberán evaluar ante las dudas de algunos sectores. Hoy tenemos un documento que entendimos que era el documento base y que ha sufrido, como ya nos presentaron, ha sufrido cambios y va a seguir sufriendo cambios al final de todo este proceso de diálogo. ¿En qué momento entonces vamos a hacer ya la discusión? Mientras tanto, las autoridades admiten algunas debilidades del proceso de diálogo. De manera resultaría mucho más complejo a través de las diferentes mesas proponer una redacción de articulado desde las mismas. Sería sumamente complejo y por ello se han recogido las grandes ideas, estos grandes consensos y sobre los mismos construir una propuesta de articulado. Al final no se descartan cambios al proceso y a la iniciativa original. 9 de la mañana con 12 minutos, momento de la primera pausa, pero será breve, así que no cambie de canal porque enseguida volvemos con más información. Gracias por su sintonía y preferencia. Ya estamos de vuelta este día jueves aquí en TN 23, 14 de julio. Tenemos más información. Y es que estudiantes de una escuela solicitan apoyo al Ministerio de Educación ya que reciben clases en malas condiciones. Vea. Nos encontramos en la aldea San Martín Chinautla, donde se encuentra ubicada la escuela Tres Sabanas, la cual fue saqueada por delincuentes debido a la negligencia de las autoridades del Ministerio de Educación. Bajo condiciones inhumanas, los estudiantes de la escuela anexo 3 Sabanas 910 reciben clases con la escasez de maestros, sin acceso al agua potable y energía eléctrica, así como una pared que está a punto de caer sobre las aulas. Necesitamos salir adelante. Mire, con el muro que está atrás de las aulas, nosotros tememos a la vida de nuestros hijos, no solo uno, de todos. Y aquí nos vamos a acudir cuando pase una avería ahí.
Nosotros nos vamos como padres de familia, lo que nos vamos a dirigir es a la señora directora. Sí. Los padres de familia manifestaron que desde hace 4 años reportaron los problemas de la escuela a la directora del establecimiento, quien únicamente ha llegado en 2 ocasiones al centro sin dar alguna solución. Se han agarrado la tarea de entrar casi todos los días y se llevan lo que encuentran. Imagínense que han acarreado hasta con las puertas de las aulas de la escuela. Debido a las condiciones, guardias no han querido prestar servicios en el centro educativo, por lo cual delincuentes se han apoderado de los pocos recursos, los cuales han sido comprados por los padres de familia, como puertas, toneles y material didáctico. Ahorita acarrean con lo que más o menos está bueno, después van a acarrear con un niño y ni cuenta se van a dar, ¿sí? Los estudiantes solicitaron al Ministerio de Educación ayuda, ya que se encuentran en el abandono. Exigimos seguridad, educación, más que todo. Los problemas los han reportado desde hace 4 años, sin embargo no han recibido respuesta. Y autoridades de gobernación ven positivas las acciones implementadas para combatir la delincuencia. Aseguran que los índices de violencia han disminuido a pesar que estadísticamente se reportan un promedio de 15 víctimas mortales diarias. En sus primeros 7 meses de gestión, autoridades de gobernación reportan una reducción en la criminalidad. Aseguran que trabajan en operativos e investigaciones para capturar a bandas delincuenciales. Hay avances importantes en materia de seguridad. La incidencia criminal se mantiene a la baja, la reducción de homicidios también se mantiene a la baja. Tenemos más de 100 homicidios menos comparados con el año anterior, entonces los resultados son positivos. Sin embargo, la ciudadanía vive en constante temor por la ola de asaltos, crímenes y extorsiones. Recientemente el GAM realizó un estudio de los primeros 7 meses de 2015 y 2016 y coinciden con las autoridades de gobernación en que la ola criminal redujo un 4%. Sin embargo, estadísticamente se registra un promedio de 15 personas muertas al día. Respetamos la decisión de cualquier grupo o persona, sin embargo, valoramos los esfuerzos que Policía Nacional Civil realiza. Debemos de tomar en cuenta y ver más los aspectos positivos, como por ejemplo un mes de febrero que fue el menos violento en los últimos 8 años, un mes de junio que fue el menos violento en los últimos 14 años. Eso es lo positivo, eso es lo que estamos resaltando y por supuesto toda la labor de la Policía Nacional Civil y del sistema de justicia para generar una mejor incidencia en temas de seguridad para la población guatemalteca. Y ya se han cumplido 6 meses de gestión del gobierno de Jimmy Morales y para ello nos comunicamos con nuestro compañero Raúl Morales, quien tiene información acerca de esta noticia. Adelante, Raúl, muy buenos días, ¿qué nos puedes comentar? Buenos días, Claudia Guerra. En estos momentos, la mandataria de la República, Jimmy Morales, habla acerca de sus aciertos y desaciertos que se han tenido en estos 6 meses de gobierno, aunque resalta el trabajo que se está haciendo en estos momentos de un operativo a gran escala a nivel nacional por parte del Ministerio de Gobernación. Escuchemos parte de lo que él dice. Que trabajo a nadie, sino que si la topografía nacional no imprime los textos que fue la tipografía nos estaría imprimiendo la misma cantidad en 55 millones de quetzales. Entonces, gastémonos 210, pero entonces podríamos tener el doble de útiles. Hoy platicábamos cómo vamos a hacer para poder llegar a más población. Eso es lo que estamos haciendo. Y yo pido la comprensión de aquellas personas que de una u otra forma imprimían los libros de texto. No es mala voluntad, por el contrario, es toda la voluntad de poder servir a la nación. Entonces, con eso estoy tratando de responder las primeras 2 cosas que me preguntó. Con respecto a dónde vamos a meter a todas las personas que se están capturando, tiene usted toda la razón. Pero le pregunto, ¿qué hago? Entonces los dejo libres. Tenemos que seguir con nuestra lucha y al mismo tiempo informarle que estamos en el proceso de construir 3 cárceles, una en Villanueva, otra en Amatitlán y la otra estamos buscando un local, dado que tenemos nuevamente la alineación estratégica, recursos naturales, recursos propios, recursos de cooperación internacional para la construcción. Es parte de la defensa que se da por parte de la presidencia los 6 meses de gestión del gobierno del presidente Jimmy Morales. Cabe mencionar de que él indicó que quienes se están criticando
el trabajo que está haciendo el gobierno es porque se han quedado sin sus medios. A este compañero en TN23. Tenemos a nuestro compañero Raúl Morales por la información que nos ha brindado acerca de que el Ejecutivo ha cumplido ya 6 meses de gestión. Por supuesto, el presidente Jimmy Morales ha brindado sus palabras al respecto. Y en más noticias, bandas delincuenciales utilizan taxis para delinquir y escapar de los sitios, además para transportar armas de fuego de un lugar a otro. Recientemente las fuerzas policiales han capturado a pandilleros que se transportan en taxis, los que utilizan para cometer crímenes o bien trasladar armas de fuego de un sitio a otro. Ante la alerta, la PNC ha intensificado operativos para inspeccionar los vehículos de alquiler. Además, buscan establecer a través de las comunas cuántos taxis están registrados o son piratas. La investigación ha continuado y con estas capturas también se ha develado que algunas líneas de taxis, si estamos investigando si son piratas o son realmente legales, están siendo utilizadas para transportar armas de fuego. Sin embargo, destacar la intervención pronta de la Policía Nacional Civil a través de las unidades operativas de investigación criminal que han logrado en los últimos 15 días interceptar tres vehículos con características de taxi y capturado a 9 personas e incautado más de 7 armas de fuego. En muchos casos, los delincuentes que se disfrazan de taxistas aprovechan que es un medio de transporte rentable y cuando los pasajeros son vulnerables, terminan convirtiéndose en víctimas. Ante ello, la PNC considera importante que la ciudadanía utilice líneas de taxis registradas o reconocidas. Internacional las 24 horas del día. Una emisión más a las 8 de la noche en vivo y en directo. Solo en TN23 Todo Noticias, 24 horas. Búsquelo con su operador de cable local. Ya estamos de regreso y en este bloque nos dedicaremos a hablar del tema de la semana aquí en TN23, las niñas madres. Y es que los riesgos que corren las mujeres embarazadas son altos, pero si la madre es una menor de edad, las complicaciones son vastas, posicionándose a nivel mundial en la segunda causa de muerte entre las adolescentes. Imaginar una pareja en el futuro, un hombre, si un hombre le violentó siendo niña. A diario, en Guatemala se registran 14 partos de niñas menores de 14 años, considerados de alto riesgo. Médicos detallan que las pequeñas tienen 4 veces más probabilidad de morir durante la labor de parto. El protocolo de los médicos responde a que toda menor de 14 años embarazada le deben practicar cesárea para disminuir el peligro de muerte. La mujer no ha logrado su madurez completa, entonces ahí hay inclusive riesgo de que haya restricción del crecimiento del bebé, así como complicaciones derivadas de eso mismo, ¿verdad? Tanto placentarias como complicaciones de líquido amniótico y también se presentan complicaciones maternas. Ellas están más propensas a tener problemas de hipertensión, por ejemplo. Fueron violentadas sexualmente y a la vez su vida está en constante riesgo por las complicaciones, donde los médicos deben cumplir con un protocolo para atender a las menores, que en ocasiones pasa desapercibido. Cuando ellas ingresan acá se le hace un expediente y ese expediente tiene un número que automáticamente pasa al Ministerio Público para que investiguen si el embarazo fue consensual o qué pasó, por qué quedó embarazada. El riesgo también abarca a recién nacidos, que en la mayoría de casos presentan cuadros de desnutrición, trastornos en el desarrollo o son partos prematuros. Y durante el embarazo, el cuidado debe ser especial. Uno de los problemas más serios acá es la anemia. Es muy frecuente. Pero también existe lo que se llama el bajo peso que ya trae la paciente de por sí y eso la viene a complicar, ¿verdad? Además, pudiera ser que ella tenga otro tipo de complicaciones derivadas de su edad, ¿verdad? Propiamente porque no ha logrado un desarrollo completo. En el ámbito psicológico, las menores, al ser abusadas sexualmente, deben recibir tratamiento terapéutico, y más aún si producto de la violación están embarazadas. Muchas de estas niñas no conocen lo que es el riesgo de quedar embarazadas, entonces también nos comunican que no han tenido ningún acercamiento ni saben pues lo que es en sí un embarazo por estar tan pequeñas.
Entonces, la unión familiar y la prevención, sobre todo es la prevención, que se acerquen a los centros de salud y a los hospitales para que tengan más información y conozcan acerca de ello. A esto se le suma una serie de circunstancias como el miedo de las menores a ser rechazadas socialmente, el rechazo al bebé, problemas familiares, entre otros. Una vida de relación sana sexual de esa persona está atrofiada si no logra resolver terapéuticamente eso. ¿Cómo imaginar una pareja en el futuro, un hombre, si un hombre le violentó siendo niña? Entonces esa imagen que queda de la figura contraparte en género va a estar ahí permanentemente. Entonces hay un concepto que se llama generalización. Al final fue un hombre quien me viola, mi tío, pero el concepto de hombre queda internalizado en el inconsciente. Entonces la relación con cualquier hombre en una vida de relación sexual sana va a ser muy complicada. Especialistas explican por qué alguien cercano en muchas ocasiones es el violador de una menor de edad. No necesariamente lo que está atrás de la violación es el disfrute sexual del violador, sino lo que está atrás es el uso del poder. Es el uso de la autoridad. Lo que se impone realmente en una violación es el tema del poder del macho sobre la mujer o sobre el niño o sobre la gente indefensa. Los riesgos de una pequeña embarazada y la violación sexual, seguida de la mortalidad materna en las adolescentes, continúa siendo una crisis ignorada. Sin duda, el embarazo en una menor es traumático, ya que debe asumir el papel de una persona adulta cuando ella aún es una menor de edad y tiene complicaciones psicológicas, por supuesto. Conozca usted más información al respecto en la siguiente nota y posteriormente tendremos una entrevista en vivo en el estudio. Los niños y las niñas son el futuro de un país. Bajo esta premisa, los adultos deberían de adoptar las precauciones necesarias para resguardar la vida de los mismos, especialmente de las niñas y adolescentes en relación al tema de embarazos, productos en su mayoría por ultraje. Desde la perspectiva psicológica, una menor sufre desde varios ángulos, no solo con el hecho del abuso físico, sino también con la llegada de un hijo a tan temprana edad. Este es un evento, digamos, traumático, aunque haya sido, entre comillas, con consentimiento. Es un evento violento, legalmente es una violación, pero sobre todo me gustaría destacar que es un evento que lo podemos definir como un acontecimiento. Cuando hablamos de un acontecimiento en la vida de una persona o de una sociedad, estamos hablando de un hecho, una serie de hechos que tienen la capacidad de cambiar el rumbo de la historia de esa persona o de esa sociedad. Muchas son las adolescentes que deben asumir responsabilidades inadecuadas a su edad. Nos encontramos con una adolescente quien ya es madre y nos dará a conocer cómo cambió su vida a partir de ahora. Mi vida ha cambiado muy radicalmente desde el primer día que estuve embarazada, porque ya no era lo mismo a como era antes, que yo me ponía a jugar, me preocupaba por otras cosas. Cuando estaba embarazada ya me tenía que estar cuidando, tenía que ver por otra persona más. ¿Cuentas con el apoyo de tu familia? Sí, con mis padres. ¿Piensas seguir estudiando? Sí. ¿Qué quieres estudiar? Quiero ser chef internacional. Los planes de vida de estas niñas cambian drásticamente, ya que dejan de jugar a las muñecas para incorporarse casi forzosamente a las preocupaciones y responsabilidades propias de un adulto. Lo más probable es que esta niña va a crecer
va a ser una joven, una persona adulta, pero su relación sana con la pareja, con el sexo opuesto, siempre va a estar traumatizada porque está mediada por un evento traumático donde esa figura es agresora, donde esa figura es violenta, donde esa figura le cambió su proceso de vida, y entonces nunca va a poder tener una relación sana con la pareja si no es que sufre un proceso terapéutico, porque esas cosas se pueden resolver. Mi día empieza a las 4 de la mañana, mi nena se despierta, empiezo con el rol de maternidad, de verla, cambiarla, bañarla y también con mis responsabilidades, por tener más responsabilidad con la nena, porque ella es una gran responsabilidad y casi no me da tiempo para hacer tarea. Según afirma el psicólogo Marco Antonio Garavito, son un sinfín de problemas traumáticos que invadirán de algún modo el diario vivir de estas niñas a lo largo de su vida. Sin embargo, con el apoyo psicológico adecuado, lograrán superar en gran manera estos inconvenientes. Hay 40.000 efectos traumáticos y psicológicos derivados de esto que sobre todo quiero señalar, que es le ha tocado vivir un acontecimiento. Su vida nunca más va a ser igual. Una niña de 13 años que está para estudiar, para relacionarse con sus amigos o amigas, para ir a la escuela, para divertirse, qué sé yo, está cuidando a un niño que le va a acompañar toda su vida, ¿verdad? Y eso va a cambiar su relación educativa, su relación laboral, su relación en la familia, incluso la manera en que es percibida, ¿verdad? Porque para la sociedad al final es la culpable y resulta que es estigmatizada, que hay prejuicios en relación al hecho de que tenga un bebé a tan corta edad. Que ha tenido más responsabilidades y que ya no soy solo yo me tengo que cuidar, que ahora tengo que cuidarme a mí y a mi bebé y tengo de ver cómo estoy de salud y me has hecho más responsable a cuidarme. ¿Extrañas tu vida de antes? Sí. Uno de los factores que funciona como un detonante para que se den estas situaciones es principalmente la falta de comunicación en el hogar y la violencia intrafamiliar que pueda generarse alrededor de estas niñas. Una niña o un niño que ha crecido sin comunicación con los padres, sin confianza con los padres, cuando llega a ocurrir un evento de esto no tiene la suficiente fuerza y relación para comunicarlo. Porque recuerden ustedes que la violación a niños y niñas no se da, en su gran mayoría no se da por personas desconocidas. Eso ocurre en el seno del hogar, ¿sí? Es gente cercana al hogar que comete este tipo de hechos. Pero como la lógica intrafamiliar no es una lógica de mucha confianza, de mucha comunicación, incluso de orientación a los niños y a las niñas para que sepan que ciertas cosas no son correctas y que deberían de comunicarlas o conversarlas, entonces claro, van a estar mucho más expuestos, ¿verdad? Y eso se va a dar en todos los niveles sociales. A diario, en Guatemala se registran 14 partos de niñas menores de 14 años, considerados de alto riesgo. Médicos detallan que las pequeñas tienen 4 veces más probabilidad de morir durante la labor de parto. El protocolo de los médicos responde a que toda menor de 14 años embarazada le deben practicar cesárea para disminuir el peligro de muerte. Fueron violentadas sexualmente y a la vez su vida está en constante riesgo por las complicaciones, donde los médicos deben cumplir con un protocolo para atender a las menores, que en ocasiones pasa desapercibido.
El riesgo también abarca a recién nacidos, que en la mayoría de casos presentan cuadros de desnutrición, trastornos en el desarrollo o son partos prematuros. Y durante el embarazo, el cuidado debe ser especial. En el ámbito psicológico, las menores, al ser abusadas sexualmente, deben recibir tratamiento terapéutico, y más aún si producto de la violación están embarazadas. A esto se le suma una serie de circunstancias como el miedo de las menores a ser rechazadas socialmente, el rechazo al bebé, problemas familiares, entre otros. Especialistas explican por qué alguien cercano en muchas ocasiones es el violador de una menor de edad. Los riesgos de una pequeña embarazada y la violación sexual, seguida de la mortalidad materna en las adolescentes, continúa siendo una crisis ignorada. Definitivamente este tema es de interés social a nivel nacional en Guatemala, tanto para las autoridades públicas como privadas. Son casos, un incremento bastante preocupante y alarmante a nivel nacional. Ahora no solo se da en el interior de la República, sino también en el casco urbano. Y esto a pesar de tantas medidas o tantos canales de información, aún no llega la información clara como se debe dar. Las niñas madres de 9 a 14 años oscilan las edades que se están presentando estos casos y las vidas de ellas cambian rotundamente. Ellas no se imaginan los riesgos y las consecuencias que esto trae al momento de suscitarse un caso de estos. Por ello, hablamos, por supuesto, con expertos en el tema y hoy me acompaña la licenciada Wendy Ávila, directora contra la violencia sexual de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SBET. A la que le damos la bienvenida, licenciada. Bienvenida nuevamente. Gracias. A los estudios de TN23. Es un tema que preocupa las niñas madres. Ya hablábamos anteriormente de la situación psicológica y social en la que ellos viven y que se tipifica como un delito. ¿Cómo podríamos considerar estos casos actualmente en Guatemala? Bueno, lo platicábamos hace unos días, lo preocupante que ha sido el abordar el tema de las niñas embarazadas menores de 14 años en Guatemala, derivado de la naturalización y que lo seguimos considerando como algo muy normal. Como algo normal, como algo común. Algo muy común, algo que lo vemos tan cotidianamente, pero no nos estamos dando cuenta que estamos frente a un delito, como usted bien lo decía. Sí. Artículo 173 del Código Penal establece que todo embarazo en menores de 14 años se considera delito de violación. Claro, no, y hemos tenido acá diferentes personalidades de distintas instituciones tocando este tema, licenciada, que preocupa obviamente a la sociedad guatemalteca, y de hecho ellas nos hablaban precisamente del interior de la República, donde estas niñas muchas veces no están ni registradas en el RENAP, no existen aparentemente, son invisibles a la sociedad y son las que viven estos calvarios. De hecho, muchas de ellas se vienen del interior de la República a la ciudad capital no solo por trabajar, sino que lo buscan como una salida al acoso que ellas mantienen diariamente a toda hora por familiares, por vecinos y por los propios padres. Así es, muchas de estas niñas, como usted bien lo dice, no tienen una certificación de partida de nacimiento. Están invisibles a nuestros ojos y al momento de quedar embarazadas producto de una violación, también estos bebés quedan invisibles, porque si la mamá, niña, adolescente, no está registrada, mucho menos va a estar un bebé. Claro, de hecho, tenemos un testimonio que le pediremos a la producción pasarlo en este momento para que hablemos de este tema, que es el archivo 5, donde conoceremos en audio y en imágenes, por supuesto, los casos que se dan en el interior de la República. Así que, si producción me hace el favor de pasar ese testimonio, el 5. Este bebito es un bebito hijo de madre de 14 años, pesa 1.3 kilos. Está muy pequeño todavía, pulmonarmente pues todavía no está preparado. Sus músculos accesorios del tórax se cansan muy rápido. Entonces todavía no vamos a lograr quitarle el tubo hasta que él suba de peso. La mamá de 14 años
O sea, no saben en qué se están afrontando. Pues la mamá, igual una madre pues inmadura, ¿verdad? Que no conocía lo que era un embarazo. Muchas niñas en Guatemala a los 14 años ya están casadas, ya van por su segundo hijo. Los partos normales, los partos vaginales en este caso son un poco difíciles porque la cadera no es adecuada para que el bebé sea expulsado por el canal vaginal. Él me decía que tenía 34 años. Pues yo conocí cuando él vino ahí de la mamadera. Ahí fue donde lo conocí. Y cuando él vino aquí a la casa. Yo cuando salí a estudiar, tenía como 11 años. Ahí fue donde los casamos. Y fue el que me dejó con él 4 meses de embarazo. Él decía que no era hijo de él. Bien, este testimonio, tal y como lo indicaba la licenciada Ávila, es el que se origina constantemente en el interior de la República. Esta niña pues, tenía 11 años cuando quedó embarazada, lamentablemente de una persona mucho mayor que ella. Y sin embargo pues, no se hizo responsable. Y vemos también en la primera cápsula donde el bebé aún no se ha terminado de desarrollar porque obviamente viene de un embarazo prematuro y esto pues, complica aún la situación no solo para la niña sino también para la nueva vida que está por comenzar. Sí, quiero comentarle que este reportaje se hizo en el departamento de Petén con el apoyo de una productora de Estados Unidos, Eva Sinclair, que de verdad no nos gustaría haberlo hecho, porque solo plasma lo que realmente está sucediendo en Guatemala, la realidad de nuestras niñas. En el caso de Araceli, que fue la niña que vimos, pues sí, ella quedó embarazada cuando tenía 11 años de un señor de 34 años. Esa es la realidad, la triste realidad de Guatemala. Y después veíamos a ese pequeño bebé, hijo de una niña también de 12 años, que realmente son de las consecuencias que sufren estos bebés, que al final lo hemos estado platicando, claro. ¿Verdad? Estas niñas y adolescentes no quieren ser madres, son madres obligadas porque son víctimas de un delito, de este delito tan terrible que se llama violación. Claro, licenciada, y de hecho pues este testimonio da la claridad de la situación en la cual pues esta niña tendría que estar estudiando, estar en un nivel intermedio, por lo menos en básicos. Sin embargo, miramos las imágenes que ella, pues dando de mamar a tan temprana edad, con una responsabilidad de ver qué le da de comer, cómo se sustenta tanto ella como su hijo. Y estamos viendo que son en lugares pues muy alejados de la urbanización, son aldeas donde tal vez no hay servicios básicos, no hay generación de empleo, no hay oportunidad de desarrollo. Entonces ya no es una vida, son 2 vidas las que se están pues, afectando en ese momento por una mala decisión de un adulto y también por la inmadurez de una niña. Sí, y en el video lo veíamos claramente que su cuerpo todavía no está desarrollado. Una niña de 9, una niña de 11, todavía no está desarrollada físicamente para darle de comer a otro bebé. Claro. Al final son 2 niños cuidándose mutuamente. Triste, pero esa es la realidad de nuestro país. Licenciada, cuando hablamos de datos estadísticos que ustedes han registrado de estos mismos casos similares entre las edades de 9 y 14 años, ¿cuáles serían los números que estaríamos hablando? Bueno, le quiero comentar, y muy acertada su pregunta, en cuanto a datos estadísticos, que al final se vuelven números fríos, pero esos números están... Ahí sí que cada número que nosotros hemos registrado son niñas, son caras, son rostros, son vidas, son familias. Le quiero comentar que del 1 de enero al 31 de mayo, por datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han registrado y se han denunciado 472 violaciones en niñas menores de 14 años. Eso significa... Alarmante la cifra. Alarmante. Sin embargo, eso significa
que durante estos 152 días que han transcurrido en el 2016, se han identificado y denunciado 3 niñas por día, una casi cada 8 horas. Más alarmante es poder identificar los departamentos en donde existe el más alto índice de embarazos productos de una violación, siendo Chiquimula el primer departamento con estos altos índices. Luego sigue Guatemala, la cabecera, San Marcos, Quiché y Alta Verapaz. Estos son los 5 primeros departamentos con los más altos índices de estos hechos. Y como le decía, pues son datos estadísticos que no quisiéramos estarlos diciendo, no quisiéramos estarlos divulgando. Sin embargo, son los que se tienen registrados hasta el momento, que como le decía, es de ponerles rostro, es de ponerles vidas, una vida, ¿verdad?, que insisto, nadie quisiera, ¿verdad?, tener a una niña de 9 con un bebé en brazos de 2, porque su vida realmente va a cambiar. Su vida ya cambió y lo platicábamos. Sí. El tema de violación es un delito silencioso, es el mismo infierno, y eso mismo lo han dicho las niñas. El infierno que pueden estar viviendo nuestras niñas y adolescentes que sufren violaciones constantes, y que el embarazo al final solo es el producto visible de esta violación sistemática, y que por muchos años ellas han sufrido dentro del núcleo familiar. ¿Y por qué le digo del núcleo familiar? Porque es donde se da. Porque en el 89% de los casos, quien viola es un familiar. Quien viola es alguien que está muy cercano a la niña. Un papá, un abuelo, un tío, un hermano. Y preocupa más, porque al final los adultos se aprovechan de esa relación, del cariño, del respeto, de ese vínculo familiar que se tiene, y que es bien fácil que ellas se conviertan en la población más vulnerable cuando estamos hablando de estos delitos. Claro, y de hecho, licenciada, podríamos también catalogarlo como que la presencia del poder que ellos ejercen sobre estas niñas inseguras, inmaduras, están iniciando a crecer, aún no conocen la magnitud de esta posesión por parte de algún familiar, que en este caso, como usted dice, es grave y triste, pero así es. Se inicia en el núcleo familiar y termina constantemente dándose en los personajes aledaños a la familia, ¿verdad? Y esto es preocupante para la sociedad. ¿Cuántas niñas madres están registradas en Guatemala? Como le comentaba, de enero... Ya registradas como madres. Como madres, 472 hasta el 31 de mayo. ¿Y casos de niñas que están embarazadas, que aún no han dado a luz, una proyección? Ok, le quiero comentar que también el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, nos proporciona la información de los exámenes médicos forenses que ellos realizan en cuanto a los delitos de violencia sexual, este caso violación. Entonces, le puedo decir que de enero al 30 de junio se han registrado 4.107 casos de violaciones. Increíble. De esos 4.107 casos, el 62% corresponden a menores de edad, desde los 0 hasta los 18 años, que más o menos es un aproximado de 2.554 del total de los 4.107 casos. Es triste y preocupante, y definitivamente las autoridades deberían de ponerle atención a este punto. Como usted dice, muchas veces las personas como nosotros, en el rol de la sociedad, no nos imaginamos que esto esté sucediendo tanto en la capital como dentro de la República, pero está sucediendo, es palpable, es una realidad, y como usted dice, no son objetos, son vidas, son personas, son corazones, son niñas. Licenciada, para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál sería la recomendación por parte de la institución a la cual usted representa para que las niñas puedan denunciar, o las madres que saben que estos casos están pasando en el interior y en la capital, para poder denunciar y prevenir de esta manera que más familias sean las afectadas y más niñas sean perjudicadas? Bueno, le quiero comentar que desde la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, SVET, la verdad es que estamos apostando para poder tener esa prevención y esa socialización, pero sobre todo unir a toda la población. Al final somos todos los responsables de que esto ya no se convierta en algo muy natural,
Lo platicábamos, el delito de violación se ha convertido en el delito silencioso porque nadie quiere decirlo, nadie quiere decir. Ninguno se atreve. Exacto. Entonces, les diríamos a la población y a todos los guatemaltecos que denuncien, que no se queden callados, que no se conviertan en cómplices, que puedan denunciar lo que está sucediendo en casa, sin temor, sin miedo, bajo cualquier amenaza que puedan estar sufriendo o sobre todo porque muchas veces el estigma que puede ocurrir el hecho de decir que se está convirtiendo eso, que está sucediendo eso en casa o en algún lugar cercano, les diría yo que lo hablen, que lo denuncien. La denuncia es anónima, no es necesario decir un nombre, únicamente que por favor lo denuncien para poder de verdad brindarle una atención integral a todas las víctimas. Licenciada Ávila, muchas gracias por haber estado con nosotros. Amable. Y a usted, amigo televidente, una vez más, un analista, un experto, nos da a conocer detalles, causas y efectos de lo que pasa en este gran problema para Guatemala, que es el incremento en número de niñas madres a nivel nacional, que preocupa y es alarmante. Despedimos de esta manera esta emisión de noticias. Siga con nosotros porque viene más información. Hasta pronto.